Nosotros, Daniel Fernández Canedo, que es editor del diario Clarín, editor en jefe. Está con nosotros Mariano Canfalionieri, que es periodista del diario Perfil. Está Fabio Ferrer, de Infobae. Claudio Slotnick, periodista económico en Radio Latina junto a Ari Palucci. Está también con nosotros otro periodista económico, el colega y amigo Mariano Gorodiche, del Cronista. A ver, Daniel, ha sido un golpazo para el gobierno. Ya estamos recibiendo algunas imágenes desde Jujuy. En un ratito va a hablar Mauricio Macri. Un golpazo el tema del freno al tarifazo, ¿no? Al freno a las tarifas de gas en todo el país. Ahora Fabio Ferrer nos va a contar si esto se resuelve la semana que viene o no en la Corte Suprema de Justicia. Pero descolocó de alguna manera los planes del gobierno en el inicio del segundo semestre. Me parece que lo descolocó, me parece que aparte es como la radiografía de lo que es lo que se intenta hacer un cambio en la política económica, ¿no? O sea, acá lo que hubo fue un tarifazo por un lado. Ahora, cuando vos ves, tanto en el tema de la luz como en el tema del gas, esas nuevas tarifas, cuánto cubren del costo que genera generar electricidad o gas, es un tercio. ¿No? Sí. O sea, la idea que la Argentina, con las tarifas congeladas, lo que logró es, primero, mejorar parte de los ingresos de la gente, por supuesto. El congelamiento de tarifas de luz, gas y transporte implicó ponerle más plata en el bolsillo a la gente. Ahora, por el otro lado, tuvo una contracara muy clara, que fue la caída prácticamente vertical a partir de 2009 en la producción de gas y petróleo. La Argentina, que hace 25 años decía que era un país gasífero y que alcanzaba el gas para siempre, bueno, rápidamente se terminó y hoy debe destinar entre 12.000 y 14.000 millones de dólares al año para importar gas y para generar energía, ¿no? Me parece que es como la fotografía de esto. Ahora, cuando ves el tema de que se implementó el tarifazo, de la forma que se implementó y la falta de seguimiento en la gestión del aumento de tarifa, la explicación, desde ya el no haber hecho una audiencia pública, que aunque no era vinculante, era como empezar una nueva etapa en términos de la discusión de la tarifa. Vos decís, tenés el gobierno que dice, fuimos gradualmente y la gente lo vio como un tarifazo. ¿Cómo lo vas a digerir esto? Bueno, ahora tenés la justicia, no, y además que frena en parte fueron al vizcachazo, digamos. Fueron sin duda. Tarifa de 2.000% de aumento, 1.000% de aumento. Después, sin ningún tipo de estimación de costo, le pusieron un tope del 400%. Sí. Y aparte me parece que la declaración esta de Aranguren, que dice, bueno, vamos actuando a prueba y error, un poco de alguna forma te demuestra esto que surgió, que para alguna gente fue el 400 y para otra fue muchísimo más que el 400 el aumento. Y ahora lo que tenés es el peor de los escenarios, en el cual es difícil a ver cómo sea el gobierno, le queda muy poco tiempo. El martes es la última acordada de la Corte antes de la feria de invierno y por lo tanto me parece que si la Corte no toma el caso, lo que implicaría, en el caso de que lo tome ya, suspender todas las cautelares, me parece que el gobierno está en un problema. Fabio, métanse, si quieren, estamos en la picada, lo que tengan para opinar, métanse, pero ¿vos crees, Fabio, que la Corte se mete el martes? Lo anticipó Rosati cuando él asume, dice, tenemos que tratar el tema de tarifas y lo tenemos que tratar en breve, con lo cual ya está dando una pauta de que mucho no se puede dilatar. Él evitó, por supuesto, pronunciarse sobre el tema para no prejuzgar, pero sí, la Corte ya lo tiene, es una presentación que hizo el gobierno, el Estado Nacional a través de la Procuración del Tesoro, es un planteo de competencia, no es un persalto, como por ahí se anda diciendo, es un planteo de competencia. Pero a ver, vos decís la Corte se va a involucrar el martes que viene y lo que no está claro, y la Corte, si se va a involucrar a favor del gobierno. Eso no, y claro, es el gran dilema. Eso, o si mantiene frenado el tarifazo. Sí, la gran pregunta es esa, si lo va a mantener frenado o no. Si lo mantiene frenado es un golpazo político para el gobierno muy terrible. Da la impresión de que, no sé, alguna solución le van a tener que encontrar. Lo dijo, insisto, lo dijo Rosati cuando asumió. Tenemos que resolver este tema y lo tenemos que resolver en breve. A ver, colegas, ya está el presidente Macri en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, está hablando ahí. Está hablando ahí Mauricio Macri. A ver, esto es cadena oficial, no es cadena nacional, pero vamos a escuchar a ver qué está diciendo en la víspera del Bicentenario. Decía mi querido Gerardo, los jujeños pusieron mucho. Son 124 batallas y yo hoy quería estar acá para darle un reconocimiento a todos esos héroes anónimos que consolidaron la independencia argentina. A las generaciones y generaciones de pueblos originarios que han recorrido estos caminos, que hoy son orgullo de los argentinos,
son una carta de presentación al mundo y que cada día más trabajamos con Gerardo para que nos conozcan, nos visiten desde todas partes del mundo. Pero hoy, en este momento, queridos jujeños, en todo el país, en cada rincón, estamos festejando este momento, estamos celebrando este momento. Y cada lugar, con su propia identidad, con su diversidad cultural, esa diversidad que tanto nos distingue y nos potencia. Y todos estamos pensando, Pero no pongas ¿qué cualquier cosa. pasó hace 200 años? ¿Qué tuvieron ese conjunto de ciudadanos comunes y corrientes para haber encarado esta gesta de animarse Oficial, a no es cadena pensarse nacional, es libres decir, cada uno e se puede ir sumando. Porque ser A ver, independientes decíamos, sí, no es solamente que Sí. el país sea independiente. La parte más Porque el gorda Estado, del una tarifazo provincia, no fue ahorro fiscal, es que cada fue uno de directamente nosotros las dos ser terceras independiente. Ser partes de lo que independiente significó el conlleva incremento de tarifa una fue a responsabilidad, beneficiar directamente a las empresas. Sí. Solamente la tercera de parte fue desarrollarse, reducción estar de la hacia los cuestión demás por fiscal. uno, ¿Qué sino quiere uno decir esto? ver qué puede Que hacer si por hubiese todos los sido demás. todo fiscal, si hubiese sido todo Esperar que el Estado nos el guíe, tarifazo, nos acompañe, digamos un pero achicamiento no que del déficit nos fiscal, condicione y nos aplaste. el gobierno ante una medida, Esas digamos, personas negativa de la Corte, entonces, eran ¿qué hace? Hubiese superhombres, postergado en todo caso el tarifazo, eran puede remendar el agujero fiscal tomando deuda, Sí. pero acá tenés un problema más complejo, porque tenés si no se lleva a cabo este tarifazo, si queda todo en la nada, bueno, te vas a tener a empresas que van a quedar lesionadas frente a lo que tenían, a su expectativa de entrada a de ver, plata. coincide. Fue timing político de que le faltó Para un poquito, al le gobierno. digo, yo lo estoy escuchando a Macri, ¿usted también lo están escuchando? Porque no termino de escuchar a los invitados a la picada o al presidente. Esto es lo bueno, que como no hay cadena oficial, al presidente le podemos bajar un poquito el volumen y podemos seguirnos hablando nosotros. ¿Podemos hacer eso, señor director? Dale, decime. No, o sea, le faltó timing político al gobierno de digo, tienen mucha experiencia empresaria de dirigir empresas, pero no políticamente. Entonces, es más, digo, se habían preparado un próximo aumento para el 1 de enero. Les había pedido el gobierno a las empresas energéticas que preparen una nueva suba de tarifa. Justamente por esto, porque alcanzaba únicamente a 1/3 del déficit fiscal. Ahora se replantea todo el esquema. El gobierno ahora va a apuntar para tratar de sacar de agenda el tema de tarifas ya desde el lunes a los créditos hipotecarios para las viviendas. Entonces, meter mucho con el Procrear para dar créditos hipotecarios a la vivienda, déficit habitacional muy fuerte que hay en la Argentina y al blanqueo de capitales, de modo de el déficit fiscal empezar a cubrirlo con A el ver, blanqueo de les capitales. hago una pregunta, ¿no? Más allá del tema del tarifazo, esto que yo planteaba al principio. ¿Está claro, digamos, cuál es el modelo económico de Macri? ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Yo decía, el kirchnerismo fracasó, evidentemente. Sí. En algún momento tuvo por ahí un modelo económico y después se le deshizo. La inflación lo liquidó. Sí. ¿No? Vale. Y vino los últimos 4 años entre devaluación, inflación, pucherear los dólares, el cepo y demás. Ahora, ¿Macri tiene un modelo económico atrás? A mí me parece dos cosas. Uno, esto que vos planteás del kirchnerismo, lo que tuvo fue apuntarle al consumo. Apuntar al consumo y comerse los stocks. Se comió los stocks de gas, los stocks de petróleo, los stocks de las reservas del Banco Central, ¿no? Para expandir el consumo. Me parece que Macri quiere ir por el lado de la inversión. Y para eso es un punto bien interesante que planteaba recién, me parece, Claudio. Porque como el aumento de la tarifa de gas en buena medida fue para las empresas, era como para decir, bueno, damos la señal de mejorar el ingreso de las empresas para poder favorecer el aumento de la inversión y que esa inversión tenga retribución en términos de las tarifas. Ahora, si esto se para, como señal también es duro, me parece, ¿no? Yo creo que Macri va a tratar de ir por el lado de la inversión, porque aparte me parece que con el consumo, después de la devaluación que golpeaste el bolsillo y el aumento de las tarifas de abril, la primera parte del año le diste un golpe al poder de compra de la gente Muy grande. muy importante, ¿no? Entonces ahora el tema es hasta cuándo, primero, tratar de recomponerlo, lo que decía él en la segunda parte del año, con la mejora de las paritarias, con el aumento de los jubilados y el pago de los juicios de los jubilados,
con la plata que entre del blanqueo y apostar a la inversión en el mediano plazo. Sí, aparte digo, el gobierno está corriendo porque en octubre ya son las legislativas, en agosto son las PASO, entonces son los tiempos políticos que los corre el gobierno principalmente. Vos sabés que Macri está planteando ahora, bueno, que la herencia fue muy difícil, el punto de partida, que encontró un país saqueado y demás. Ya empieza a correr el segundo semestre y empiezan a llegar todas las facturas, no de gas, sino las facturas políticas a la Casa Rosada. Todavía tiene la expectativa grande y demás. Pero yo insisto con este punto. Yo, al contrario, yo creo que el gobierno empezó con la idea de que la inversión iba a llevar las inversiones, esto te iba a impulsar la economía. Yo creo que el gobierno ahora va este segundo semestre y el año que viene a darle al consumo todo lo que pueda al consumo. Coincido plenamente. ¿El kirchnerismo cómo se financiaba? Con la Reserva Banco Central y emisión monetaria. ¿Cómo se va a financiar el macrismo? Con endeudamiento externo. Mirá, o con el blanqueo. La política sí, hoy coincidís del en ese gobierno, punto. totalmente. Y aparte, Hay un viraje así del gobierno. Y aparte hay una cosa tasas bajas, interna. digo, tenés tasas bajas ahora, digo, a diferencia de antes. Tenés el blanqueo que te va a entrar 60.000 millones de dólares, te van a entrar, se van a blanquear, no que te entren, ¿no? Pero que entre un 10% de esa plata, ya, digo, cubrís bastante déficit. Pero, digamos, en coincidencia con lo que vos decís, me parece que el gobierno, a partir de que consiguió dólares y tranquilizó el precio del dólar, empezó a hablar de que podía bajar la inflación y de alguna forma lo que va a buscar en la segunda parte del año y muy claramente durante 2017 es que el aumento de los salarios le gane al aumento del dólar para poder expandir el consumo. Que es Entonces, justamente digo, lo contrario que ha ocurrido este año, ¿no? Exactamente. Este año el dólar le ganó a la inflación y a los salarios, a diferencia de lo que había pasado el año pasado. Sí. Pero es un poco lo de lo siempre. Tenemos los años no Sí, electorales sí, igual, a ajustamos. ver, El año electoral le damos al consumo. Un año de Así estamos evaluación y al otro tercerse el Sí. dólar. ¿no? Exactamente. Así estamos pero desde ahora, ¿qué es 2012. lo que te Sí, pasa? exacto. Digo, ahora, con un dólar tan bajo, la Argentina está muy cara. La hora hombre, la hora del obrero de la Argentina es mucho más cara que en todos los demás países. Sí, Entonces, digo... pero la diferencia que tenés es que ahora lo podés financiar. Digo, así como Claro, Cristina lo financió sí. con las reservas. A ver, un ahora segundo. lo Está podés cerrando financiar. Macri. A ver, lo escuchamos. A ver, a ver. A ver. ¡Gracias! ¡Los amo! Patria. Ahora vamos a hacer un resumen un poquito de lo que ha pasado ahí en Humahuaca. Ha ido, claro, en la previa, es un poco la vigilia del Bicentenario. Esto es en la quebrada Humahuaca, donde Macri había cerrado su campaña electoral con Gerardo Morales, donde obviamente Cambiemos dio el batacazo, una provincia gobernada por el peronismo desde el regreso de la democracia. Y bueno, ya ha decidido ahí en Humahuaca para trasladarse, creo que ya esta madrugada, a Tucumán, donde mañana van a hacer todos los festejos del Bicentenario. Ahora, Maxi, volviendo al tema político y las tarifas, si la Corte el martes le dice al gobierno, bueno, este tarifazo tal cual fue planteado no puede llevarse a cabo, más que golpe, tal vez le esté dando justamente el conducto político a decir, digamos, a sumarse a la estrategia que el gobierno finalmente había tomado, esto de, bueno, moderar en todo caso, moderar el tarifazo. Sí, igual, digo, suba de tarifas tenés que hacer, digo, porque están súper retrasadas. Ahora lo que puede decir la Corte es que se pueda pagar en cuotas, suponete, no solamente en 2 cuotas la factura bimestral, sino en más cuotas, que no le corten el servicio a quien no pueda pagar. Digo, seguramente habrá una decisión más salomónica. No es lo que está planteando el gobierno. El gobierno no está planteando, por eso decía, es una cuestión de competencia. Lo único que está planteando el gobierno es la competencia originaria de la Corte. Es decir, que como esto es un conflicto entre la provincia de Chubut, el Estado Nacional y Gascamusi, ¿qué dice el gobierno? Esto es competencia originaria de la Corte. Todos los expedientes agrúpenlos en la Corte y resuelva la Corte sobre eso. Entonces, primero la Corte va a tener que resolver la competencia y después, por eso quizás sea un fallo resolviendo la competencia y dando una señal de que el tema de aumento de tarifas lo va a resolver después la Corte. Claro. El martes, o si es que resuelve algo, el martes va a ser muy difícil que resuelva sobre el tema tarifario concretamente. Ahora, si lo toma el caso, no es que ya está, se caen todos los amparos, si decide la Corte tomarlo. Se caen, claro, porque la Corte va a decir, no, todos los fallos que existen son nulos porque la competencia es mía, con lo cual el de La Plata, que frena todos los aumentos de gas, porque declara la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía, entonces sí, va a seguir vigente. Es un tema medio de ajedrez. A ver, se suma